Ongi etorriak Euskal Herriko Unibertsitateko Janssen Gelaren 2023-2024 gradu eta master amaierako lan honenentzako sarien banaketa ekitaldira. Bienvenidos todos a la entrega de premios del aula Janssen de la Universidad del País Vasco a los mejores trabajos fin de grado y fin de máster del curso académico 2023-2024. Ekitaldiari hasiera emateko Javier Meana profesoreak Janssen Gelaren zuzendaria denak hitz egingo digu Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean eta Janssen Gelaren sarien irabazleak aurkeztuko ditu. Para comenzar el acto, el profesor Javier Meana, que es el director del aula Janssen de la Universidad del País Vasco, nos hablará en representación de la universidad y nos presentará a los ganadores de los premios del aula Janssen. Jarraian, Lander Saez de Vicuña, Johnson & Johnson Innovative Medicine lehen Janssen zenaren erakunde harremanetarako eskualdeko zuzendaria denak ere hitz egingo du Johnson & Johnson konpainiaren izenean. Posteriormente, Lander Saez de Vicuña, que es el director regional de Relaciones Institucionales de Johnson & Johnson Innovative Medicine, la anterior Janssen, nos hablará en nombre de la compañía. Ondoren, bi saridunek haien lanak aurkeztuko dituzte eta gero sarien banaketa egingo da. Después, los dos ganadores de los premios presentarán sus trabajos y será la entrega de los premios. Eta ekitaldia amaitu ondoren, argazkiak egingo ditugu eta gero kafe bat hartu dezakegu, laua gelan, saridunekin ospatzeko. Después de presentarán sus trabajos los dos ganadores de los premios, será la entrega de premios y después de finalizar el acto habrá una sesión de fotos y luego pasaremos a la sala Laboa a tomar un café para celebrarlo con los ganadores. Besterik gabe, hitza ematen dio Javier Meana profesoreari. Eskerrik asko. Doy la palabra al profesor Javier Meana. Vale, pues nada. Pues gracias, Anne, por la presentación y muchas gracias a los asistentes, gracias a premiados, familiares, a supervisores de sus trabajos fin de grado y trabajo fin de máster, directores de los respectivos programas, representantes institucionales del decanato de la Facultad de Farmacia también, por supuesto a mi co-chairman en esta, que es Lander Saez de Vicuña, que representa, como decía Anne, a Johnson & Johnson Innovative Medicine, que es el nuevo nombre que utiliza la compañía Janssen, que fue la que nos dio nombre. Y, por supuesto, gracias a las autoridades, la Universidad del País Vasco está aquí representada por dos de los directores del departamento, del vicerrectorado de Innovación e Internacionalización, se llama ahora, es que todavía no me he aprendido el nuevo nombre. Tenemos, como sabéis, los de la casa, tenemos nueva vicerrectora, la profesora Ochone Barandica, que me pidió que disculpara su ausencia, pues porque la agenda no se lo permitía, pero nos ha mandado dos altos representantes, dos de sus directores, que son Coldo y Nagore, a quienes agradezco también pues, que se hayan acercado por aquí. También tengo que dar las gracias al jurado, ¿verdad? Ahora os diré ahí quiénes han sido. En la sala 2 de las 3 personas que han sido el jurado, pues porque también han dedicado tiempo. Y os comentaré ahora un poco cómo ha sido el proceso. Aquí hay gente que sabe lo que es el aula Janssen, pero algunos no lo sabéis y mi obligación es contároslos, ¿no? Tenemos ya 3 años y medio aproximadamente de recorrido dentro del programa de aulas Universidad-Empresa de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Nuestro aula es una iniciativa conjunta, como os decía, de la compañía Janssen. Sabéis que es una compañía farmacéutica internacional que pertenece al grupo Johnson & Johnson y que, pues en el transcurso de estos 3 años empezaron siendo Janssen y las cosas se mueven. Ellos han cambiado su denominación oficial, nosotros hemos seguido manteniendo la denominación de Janssen de momento y pues hasta que toque renovar acuerdos y convenios en el que probablemente pues nos tendremos que adaptar a los nuevos tiempos. Decía que era una iniciativa conjunta que fue muy bien acogida por la Universidad del País Vasco. La propuesta venía directamente
de la compañía, y la compañía pues lo que proponía era crear un aula, crear una cátedra cuyos objetivos eran algo diferentes a lo que son las aulas universidad-empresa de la Universidad del País Vasco. Los que conocéis el programa sabéis que en general esas aulas están muy vinculadas pues sobre todo a las escuelas de ingeniería, también en otras facultades, pero las escuelas de ingeniería son las que tienen más aulas, muy dirigidas a trabajos fin de grado, trabajos fin de máster. En nuestro caso, el tipo de actividades es de otro tipo, ¿no? Nosotros tenemos una idea de trabajar en ámbitos de divulgación social de ciertas áreas, de mejorar el conocimiento, de promover el intercambio de ideas entre profesionales en ámbitos sanitarios o en torno al ámbito sanitario, y donde se están produciendo saltos cualitativos importantes, ¿no? Desde aspectos de gestión o administración de recursos. Un ámbito que nos preocupa y nos interesa mucho es la participación activa de pacientes y de sus organizaciones en los procesos relativos a salud, los temas relativos a digitalización y aplicación de inteligencia artificial en los procesos asistenciales, la medicina de precisión y su papel en la toma de decisiones clínicas, la medición de resultados de innovación en salud, por supuesto, el uso racional y eficiente de medicamentos y de tecnologías sanitarias, y, por supuesto, como os decía, pues aspectos de formación continuada transversal de profesionales de las diferentes áreas de salud. En ese sentido, desarrollamos pues desde programas de formación, de intercambio con otros profesionales, solemos organizar jornadas con temas que sean concretos o de interés. Y en paralelo a ello, pues tenemos esta iniciativa de el premio al mejor trabajo fin de grado y el mejor trabajo fin de máster, desarrollado por alumnado de la Universidad del País Vasco, en ámbitos o en áreas que tengan que ver con esto que os comentaba, ¿no? Estas áreas así en general descritas, y eso permite pues que las candidaturas no provengan de los centros de las facultades clásicamente del ámbito de salud, sino que las candidaturas provienen pues de centros o de másteres que podrían estar alejados. Por daros un ejemplo, en la primera edición pues el premio al trabajo fin de grado fue una alumna del grado de periodismo. La segunda edición pues provenían de la Escuela de Ingeniería y de la Facultad de Informática, si no recuerdo mal. Es decir, los premios en ese sentido han sido variopintos, y de alguna forma porque eso también responde al interés que tiene el aula de trabajar estas áreas de manera transversal, ¿no? Como os decía, pues la idea es reconocer esos trabajos, se saca una convocatoria, los candidatas presentan, y esto pues se procede a evaluación por un jurado externo al aula. Es decir, el aula lo único que hace es recoger esa información, comprobar que es cierta, comprobar que pues, los aspectos básicos se cumplen, los requerimientos, y a partir de ahí pues lo que hacemos es transmitir esto como os digo, a un jurado. Ese jurado está formado por 3 personas. Esas personas, una de ellas es designada por el vicerrectorado que tiene las atribuciones de las aulas, el vicerrectorado de la Universidad del País Vasco. En esta ocasión y en alguna ocasión anterior, el que entonces era el vicerrector, el profesor Guillermo Quindós, delegó en el profesor Coldo Callado que representara a la universidad en ese jurado. Por otra parte, otra de las personas del jurado es designada por el Departamento de Salud, y en ese caso pues la Dirección de Innovación, Investigación, Evaluación, no sé muy bien ahora ya cómo se llama, porque también ha cambiado de nombre en los últimos meses, pues designó a otra persona, en este caso nuestra designada es Ainhoa, y perdóname Ainhoa, pero no me acuerdo de tu apellido. Ainhoa Martín Pagola. Ainhoa pertenece a la plantilla de BioEF, si no me equivoco, es de la Fundación Vasca de Investigación Sanitaria, y fue la persona a la que delegó el Departamento de Salud para que formara parte de ese jurado.
Y la tercera persona pues es escogida por cátedras equivalentes a la nuestra. Existe una serie de cátedras en diferentes universidades del Estado y esas cátedras estamos articulados en una red, de hecho se llama Cátedras en Red, y lo que vamos solicitando es a los responsables de esas cátedras pues que de manera rotatoria que designen también o bien los propios directores o directoras o personas que ellos designen para que actúen, ¿no? Y en este caso, pues este año formó parte del jurado el profesor Raúl Juárez Vela, que es el director de la cátedra equivalente, la homónima de la nuestra, en la Universidad de La Rioja, ¿no? Entonces, como decía, este jurado es un jurado independiente, ellos recibieron los trabajos, se reunieron y bueno, pues tomaron la decisión. Y como sabéis, pues la decisión fue que el premio al mejor trabajo fin de grado del curso pasado pues recaía en Iker Pelaz. Iker Pelaz es alumno del doble grado de Farmacia y Nutrición Humana, se llama, Nutrición Humana. Y su trabajo fin de grado estuvo codirigido por dos personas, estuvo codirigido por la profesora Maider López de Jesús y por la doctora Lara Menéndez Liendo, que es de la plantilla del Hospital Universitario de Galdakao. El trabajo el trabajo premiado, se denomina Paciente Pluripatológico Polimedicado, puesta en valor de la atención farmacéutica personalizada. Es un trabajo de farmacia. Así que, en ese sentido, enhorabuena al premiado con el trabajo fin de grado y a sus dos directoras. En el caso del trabajo fin de máster, pues el trabajo escogido entre las candidaturas presentadas, no os he dicho, pero bueno, se presentaron un total de 18 trabajos. Correspondió a Lorena Cross. Lorena está por aquí. Sus directores han sido los profesores Izaskun Arriaga y Josu Mayora. Gracias, Josu, por estar. Corresponde al máster de Ingeniería Biomédica. Tenemos la suerte de que su director también nos acompaña esta tarde y el título del trabajo fue Customized Stents, ¿no? Entonces ya veis que es un trabajo de, efectivamente, Ingeniería Biomédica, al menos por el título, ¿no? También enhorabuena, ¿eh? Y la idea, como saben ellos, es que ahora os vamos a pedir que en unos minutos cada uno de vosotros pues, nos haga un pequeño resumen, una presentación breve de lo que han sido vuestros trabajos, para que todos sepamos de qué van y compartir con vosotros también, ¿no? este premio en ese sentido. Deciros que bueno, es una buena ocasión para que difundáis la existencia de estos premios, de que animéis a otras personas a que se presenten a las sucesivas ediciones, que se puede lograr, ¿no? Que bueno, uno manda los papeles, nunca sabes lo que va a pasar, pero un buen día te contestan que, bueno, pues que te han dado un premio, que tiene la parte de reconocimiento, tiene un reconocimiento también económico, una dotación económica el premio y bueno, pues a nosotros nos encanta recibir candidaturas, al jurado le encanta evaluar y que podamos pues celebrar la siguiente edición, que sería la 4ª edición. Espero que podamos celebrarla. Bueno, y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias y yo creo que damos ya la palabra, ¿no? A Lander primero, efectivamente. Me olvidaba aquí del representante de la empresa, que es la parte más importante. Sin ellos no habría ni aula, ni premios, ni nada. Yo simplemente reiterar la enhorabuena a las personas que habéis sido premiadas, Lorena y Iker, que es un lujo, bueno, pues oye, pues los proyectos que habéis presentado, que ahora nos vais a poder exponer. Y bueno, en representación de la compañía de Johnson & Johnson, la iniciativa del aula, como ha dicho Javier, lleva 3 años. Estamos encantados un poco de lo prolífico de actividad que ha tenido. La idea inicial, cuando se trasladó tanto a Departamento de Salud como a la propia universidad, era bueno, generar estos espacios transversales de encuentro dentro del ecosistema sanitario, que mejor que la universidad, para liderarlos, para hacer esa transferencia de conocimiento. Y bueno, el ejemplo de ello es la actividad de hoy, ¿no? Para nosotros es muy importante
bueno, pues que podáis difundir esta iniciativa también entre vuestros compañeros para que presenten proyectos. Muchos de ellos luego llegan a verse con cara y ojos en el sistema y creo que hoy vamos a poder ver ejemplo de que es así. Reiterar el agradecimiento a las instituciones, a la Universidad del País Vasco, Koldo, en representación del vicerrectorado y del vicedecanato de la Universidad de la Facultad de Farmacia. Y por mi parte, bueno, pues reiterar el agradecimiento de Johnson & Johnson y en ti, Javier, por el trabajo, bueno, de estos 3 años y bueno, pues del éxito un poco de todas las iniciativas que se han llevado y la repercusión que han tenido en nuestra región. Así que, bueno, damos paso a que nos presentéis vuestros proyectos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iker Pelaz y hoy os vengo a presentar lo que ha sido mi trabajo de fin de grado titulado Paciente pluripatológico polimedicado, puesta en valor de la atención farmacéutica personalizada. En primer lugar, me gustaría un poco caracterizar este tipo de pacientes, ya que la pluripatología se considera a partir de la coexistencia de 2 o más enfermedades de una duración crónica y la polimedicación a partir de la toma de 5 medicamentos de forma indefinida, siendo polimedicación extrema a partir de la toma de 10. Estos pacientes suponen un gran desafío tanto para los profesionales de la salud como para ellos mismos, porque se ven limitados en su día a día. En este trabajo de fin de grado, el objetivo principal ha sido exponer la importancia de una revisión farmacoterapéutica de calidad, de esta manera también profundizando en un concepto conocido como carga anticolinérgica. Pero antes de empezar, me gustaría un poco hablaros sobre los problemas asociados a esta polimedicación, que entre ellos, los 2 más conocidos que todo el mundo conoce son tanto las interacciones medicamentosas como los efectos adversos. Pero hay otros tantos, como por ejemplo las cascadas terapéuticas, que ocurre cuando se prescriben otros medicamentos para tratar los efectos adversos de otros. Y también existe una baja adherencia al tratamiento y también una mayor carga anticolinérgica, que posteriormente profundizaré en ello. Y todo esto se traduce en 2 cosas importantes. Por un lugar, en un incremento del riesgo de hospitalizaciones y por otro lado, un aumento de la morbimortalidad. Se habla ya un poco de la carga anticolinérgica, pero ¿qué es esto? Bueno, se define un poco como el efecto acumulativo de la inhibición del sistema colinérgico, que esto ocurre cuando se toma de forma simultánea varios medicamentos anticolinérgicos, los cuales suelen estar indicados en patologías como incontinencia urinaria, Parkinson, depresión o también trastorno psiquiátrico. ¿Y por qué enfatizo tanto en esta carga anticolinérgica? Porque en pacientes mayores de 65 años se relaciona con sufrir trastornos cognitivos, demencias, caídas y también hospitalizaciones. Una vez conocido ya los principales problemas de esta polimedicación, os voy a explicar un poco cómo se hace una revisión farmacoterapéutica. Este proceso se divide en 5 fases principales, comenzando por una revisión, donde en este punto se analizan un poco las indicaciones, efectividad y seguridad de los tratamientos, un poco acorde a la situación individual de cada paciente. Posteriormente se analizan las necesidades, puesto que los objetivos terapéuticos pueden variar un poco, depende de la persona. Por ejemplo, se puede buscar la efectividad de un tratamiento o simplemente el bienestar de un paciente en el caso de los pacientes paliativos. Posteriormente, se realiza un plan de prescripción farmacológica donde se van eliminando medicamentos que igual suponen un riesgo para el paciente o simplemente no tienen una indicación terapéutica en ese momento, y esto se realiza junto con un consenso tanto del paciente como del médico. Y posteriormente se asignan diferentes citas de seguimiento o monitorización para detectar principales problemas asociados a esta de prescripción, tales, por ejemplo, del síndrome de abstinencia, efecto rebote o simplemente efectos adversos nuevos que no se conocían previamente. Y es importante saber que este proceso, la verdad, que es bastante largo, lleva su tiempo. Por lo tanto, en el proceso de revisión se pueden aplicar diferentes herramientas, tales como Valfar, que es un programa informático que nos va a ayudar a validar la medicación y revisar diferentes aspectos del tratamiento que puede que sean o sin una indicación clara o que supongan un peligro para el paciente. Entonces, mi trabajo de fin de grado se ha separado en 2 ejes principales. En primer lugar, crear una regla en Valfar para detectar a los pacientes con alta carga anticolinérgica y posteriormente también aplicar la revisión farmacoterapéutica en un paciente pluripatológico polimedicado. Entonces, comenzando un poco por la regla para detectar pacientes con alta carga anticolinérgica, esta regla se aplicó a 24 centros sociosanitarios, aproximadamente en 1.700 residentes, y se comprobó que casi el 30% tenía alta carga anticolinérgica.
En estos pacientes analizó un poco el grado de polimedicación y se observó que de media consumían 12 medicamentos, siendo 11 de ellos crónicos. Y luego, posteriormente, también se analizó dentro de los medicamentos crónicos prescritos cuál era un poco la separación en cuanto a cantidad de medicamentos que tomaba cada uno. Y se observó que el 56% de ellos consumía 10 o más medicamentos de forma crónica, por lo que sí que se puede relacionar de una forma estrecha tanto el grado de polimedicación como la alta carga anticolinérgica. Aquí está un poco los medicamentos implicados en esta carga, de los cuales, sin más, quiero remarcar que los más implicados han sido tanto los usados para la hiperplasia de próstata benigna, antipsicóticos, antidepresivos y también ansiolíticos. Posteriormente también realicé un seguimiento a una revisión farmacoterapéutica a un paciente, en este caso una mujer de 84 años, que como antecedentes personales tenían esta lista que aparece aquí: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, obesidad y diferentes enfermedades que aparecen ahí. Y aquí está el tratamiento farmacológico que en ese momento la paciente tenía, que no me voy a centrar mucho en ello, solamente quiero que recordéis que estaba con 14 medicamentos crónicos y 4 medicamentos a demanda. Puesto que era una paciente pluripatológica polimedicada, se decidió hacer una revisión farmacoterapéutica. Y aquí os traigo 3 aspectos que me han parecido importantes comentar. Comenzando, por ejemplo, con la anticoagulación, que en este caso estaba tomando rivaroxaban para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, pero este medicamento de aquí tiene mayor riesgo de hemorragias que otros anticoagulantes. Por lo tanto, se decidió cambiar, por ejemplo, a Pixaban, que es uno que tiene más seguridad y además, siguiendo las guías clínicas y puesto que está indicado, también se asoció meprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, que lo que va a hacer es prevenir los sangrados digestivos. Por otro lado, en cuanto a la dislipemia, estaba tomando rosuvastatina para controlar un poco los niveles elevados de lípidos en sangre, tales como colesterol, HDL o LDL. Y esta rosuvastatina, en cuanto al perfil de seguridad, presenta mayor riesgo de hematuria, riesgo de padecer diabetes mellitus y además hay que ir ajustando la dosis según la función renal, por lo que se cambió por atorvastatina tanto por una mayor seguridad como también porque no requería de un ajuste según esa función renal que tenía la paciente. Y por último también la paciente era diabética, estaba tratada con 2 tipos de insulina y también un antidiabético oral, pero a partir de la segunda consulta se vio que el perfil glucémico era correcto, tanto la glucemia basal como la hemoglobina glicosilada estaban en rango, por lo tanto se empezó a hacer una desintensificación de hipoglucemiantes, que esto básicamente es una reducción escalonada de los medicamentos hipoglucemiantes que tiene la paciente en ese momento. Por lo tanto, se empezó por las insulinas, tanto la de acción rápida, que es la Aspart, como la glargina, puesto que tiene mayor riesgo de hipoglucemias, y finalmente se siguió con sitagliptina, que es una oral, que tiene menor riesgo de hipoglucemia, pero puesto que la paciente no tenía niveles elevados de glucosa en sangre, se decidió de prescribir también. Entonces, un poco a resumidas cuentas, el tratamiento inicial de esta paciente era de 14 medicamentos crónicos y 4 medicamentos a demanda. Pero luego, al hacer la revisión farmacoterapéutica, se fueron deprescribiendo, cambiando dosis, cambiando algún medicamento y no se llegó a realizar la revisión farmacoterapéutica completa, puesto que hay que hacer escalonadamente y requiere su tiempo, pero un tratamiento final posible sería de 8 medicamentos crónicos y tan solo un medicamento a demanda, lo que se justificaría un poco la clara efectividad que tiene una revisión farmacoterapéutica en este caso, puesto que también se va a reducir el grado de polimedicación de estos pacientes. Entonces, un poco como conclusiones os traigo 4 que he conseguido sacar a través de este trabajo. Por un lugar, que la sobremedicación conlleva unos riesgos asociados a sus patologías de base, y entre ellas, como ya he comentado, la carga anticolinérgica, que supone un riesgo elevado, como lo he comentado, pero que aún así su prevalencia continúa siendo muy alta. Entonces, de esta manera quiero justificar un poco la necesidad de realizar revisiones farmacoterapéuticas un poco siguiendo la situación individual de cada paciente. Pero como este trabajo es bastante largo, también quiero recalcar la necesidad de desarrollar herramientas como Valfar que nos van a ayudar a mejorar tanto la calidad de la atención como a hacer más revisiones en un plazo corto de tiempo. Y esto sería un poco lo que ha sido mi trabajo de fin de grado, bastante resumido la verdad, pero bueno, espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención y sí que quería dar las gracias en primer lugar por dejarme presentar este trabajo aquí y también a diferente gente del Hospital de Galdacao porque gracias a ellos he conseguido hacer este trabajo. Entre ellos, por ejemplo, Pili y Pedro por enseñarme a utilizar un poco el Valfar y el funcionamiento básico y, como no, a Lara, que está aquí, porque gracias a ella he conseguido hacer este trabajo y que llega donde ha llegado. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Lorena Cross y voy a presentarles un breve resumen de mi trabajo final de máster en Ingeniería Biomédica. Comentar que se realiza en contexto de prácticas en una empresa especializada en la fabricación en impresión 3D, aquí en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, el trabajo se llama Customized Stent y propone el diseño de un stent graft personalizado para tratamiento de casos complejos de aneurisma de aorta abdominal. Los objetivos que hay en ese trabajo son la segmentación de casos clínicos para tener biomodelos y con estos casos clínicos trabajar en el diseño personalizado para cada uno. Y también de forma transversal, bueno, investigar el estado del arte, el diagnóstico, la prevalencia y qué tratamientos disponibles hay hoy en día en el mercado para esta patología. Como introducción, el aneurisma de aorta abdominal es una dilatación anormal de la arteria aorta, como ven la imagen en pantalla, en la zona abdominal, mayor a 3 centímetros de diámetro. Como factores de riesgo está la aterosclerosis, la edad, la degeneración de la pared arterial y algunos factores genéticos. Es una patología que tiene por otro lado, tiene un tratamiento médico, pero en este caso, en este trabajo, nos centramos en el tratamiento quirúrgico y dentro del tratamiento quirúrgico, el tratamiento endovascular, que es una técnica poco invasiva que permite colocar una prótesis endovascular mediante el abordaje percutáneo de las arterias femorales del paciente. Se hace simplemente con 2 incisiones y tiene una rápida recuperación. Pero las complicaciones de este tratamiento son a largo plazo. Se presenta con fugas del stent, movimientos, y esto genera la necesidad de una reintervención del paciente. También encontramos limitaciones del dispositivo. Hay aneurismas que son muy complejos, que tienen un recorrido de arterias muy tortuoso, entonces no son aptos para la colocación de cualquier tipo de stent disponible en el mercado. Entonces, bueno, de ahí surge la necesidad de diseñar uno personalizado para cada paciente. El primer objetivo, la segmentación de las imágenes médicas, es transformar lo que sería la tomografía en una réplica en 3D, identificando áreas de interés, en este caso el aneurisma. Para la segmentación utilicé 3D Slicer, que es un software abierto que nos permite varias herramientas para procesado de imágenes médicas, dentro de ellas la umbralización local fue la que yo utilicé, que genera un mapa de grises en función de la tomografía que puede identificar, yo le digo, este rango de grises y lo aísla del resto de la información que tiene. Como ven, empezamos con mucha información, pero vamos luego aislando la parte que nos interesa. Aquí en blanco lo ven un poco mejor. En 6, por ejemplo, tenemos el riñón, tenemos también parte del vaso, y en el fondo vemos en sí el mismo aneurisma, que es la parte que nos interesa. Procesándolo y limpiándolo, pasamos a tener el biomodelo con solo el aneurisma, con su cuerpo, con su cuello, pero como solo la parte que a nosotros nos va a interesar para el diseño. Esto procesado, a partir de ahí podemos empezar a trabajar en el diseño. Esto se fabricó, se imprimió en 3D, en Optimus 3D se fabricó el biomodelo para poder sacar un poco del paciente y ver afuera cuál es su enfermedad. Teniendo el biomodelo, teniendo el caso, pasamos a, ¿cómo hacemos el tratamiento de este paciente? Para eso, la revisión de la información del estado del arte. El stent graft es un dispositivo que ven ahí en pantalla, tiene 2 partes, un cuerpo y una pierna por separado, que van por separado. Es un esqueleto metálico cubierto por una funda de polímero. En este caso, el diseño se centró solamente en el esqueleto metálico. Del tratamiento, una descripción muy breve es que el stent se comprime dentro de un dispositivo de navegación y se coloca mediante, como comenté ya, 2 incisiones a nivel de arterias femorales. Luego se despliega dentro del aneurisma. Una imagen previo al tratamiento a derecha, y a izquierda cómo queda luego. Lo que hace el stent es aislar completamente el aneurisma de la arteria aorta y dejarla en su tamaño normal. Dentro de lo que hay disponible en el mercado hay múltiples ofertas, pero a mí me gusta separarlos para este caso en 2 partes.
los stents que tienen un esqueleto metálico principalmente circunferencial, como aquí, estos, y los que tienen un esqueleto metálico en forma de M y de Z. Teniendo eso en cuenta porque se ha estudiado que para plegarse en ángulos, por ejemplo, de 180 grados, los stents que tienen un esqueleto circunferencial tienen mayor probabilidad de que no se ocluya la luz, en comparación con los que tienen un esqueleto de MZ. Teniendo eso presente, pasamos al segundo objetivo, que es el diseño, que lo hice con Autodesk Fusion 360, en función de este caso. Al analizar un poco morfológicamente este aneurisma, vemos que las arterias se pliegan de formas muy cerradas. Entonces decidí tomar como ejemplo el stent Fix y hacer un diseño que tenga circunferencias conectadas, y me pareció interesante mezclar los dos conceptos para hacer una estructura un poco más robusta y conectar esas circunferencias con soportes en forma de M y Z. Aquí una imagen de los resultados del diseño en Autodesk y luego el stent completo, los resultados, digamos, del diseño. Y así se vería dentro del aneurisma y el caso que habíamos segmentado previamente, que encajaría en este caso perfectamente para el caso que fue diseñado. También se fabricó en plástico en impresión 3D para valorar, bueno, las fortalezas del diseño y generar un prototipo con el que podamos empezar a ver cómo es fuera del diseño en la computadora. Y bueno, ahí está impreso en su totalidad, en impresión 3D. Llegando un poco al final del trabajo, que bueno, se hizo la investigación del tratamiento, de la patología, se segmentaron las imágenes del caso y se diseñó en función de este caso un dispositivo personalizado nuevo para este paciente. Es del prototipo y de este diseño que hice durante este trabajo, sí que hay un largo camino al dispositivo médico implantable, pero bueno, es un primer paso para el abordaje de patologías complejas, como lo es el aneurisma de aorta abdominal, con herramientas tecnológicas, generando una medicina de precisión y ofreciendo al final resultados personalizados para cada paciente. Muchísimas gracias por el reconocimiento y muchísimas gracias a mis tutores que fueron una parte fundamental de este trabajo y por la atención.